Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Damián Starkman, soy director de la Maestría en Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés en convenio con Digital House. Espero que estén todos muy bien. Esta tarde estamos para compartir contenidos y abrir contenidos a la comunidad en general. Queremos contarles un poco sobre esos temas que trabajamos dentro de la maestría y también dar a conocer, aparte de nuestro equipo, a nuestros profesores, ellos que hacen que este programa tenga alto impacto en la gente que cursa con nosotros. Antes de comenzar con la charla de hoy, quiero tomarme un minuto para hacer un muy pequeño infomercial, contarles mínimamente de qué trata la maestría, y si a vos te interesa tener más información, tenés un código QR en todos los slides para poder escanear, registrarte y venir a nuestra próxima charla informativa, que es la semana próxima. La maestría en negocios digitales, como les contaba, es una maestría de la Universidad de San Andrés en convenio con Digital House, donde el egresado que salga de nuestro programa va a poder liderar, desarrollar o emprender sus propios negocios digitales. Va a poder dirigir y coordinar proyectos en entornos digitales de cualquier tipo, en empresas tradicionales o incumbentes, en nativas digitales. Va a poder evaluar proyectos de inversión de base digital y va a poder, por supuesto, establecer objetivos claros, medir resultados, liderar equipos, tomar decisiones. Es un programa de negocios. Este programa no es técnico y tiene una duración de 2 años. Como toda maestría, tiene algunos requerimientos, como contar con un título de grado ya emitido por la universidad donde cursaron para poder participar de nuestra maestría. Y finalmente les quiero contar cómo está organizado el programa. Tiene 3 grandes pilares o bloques de contenido que consideramos críticos. El de Digital Business, que son esas materias que claramente vas a conseguir en esta maestría: estrategia de negocios, transformación digital, digital marketing, UX, digital mindset, etcétera, muy propias de nuestra maestría. Un track de management donde claramente, como maestría de negocios, tenés que aprender sobre liderazgo, vas a aprender sobre gestión de equipos, financiamiento de proyectos, aspectos legales, etcétera. Y un track muy importante de data e inteligencia artificial. Esta es una maestría que tiene 5 materias dedicadas al mundo de data e inteligencia artificial, donde vemos data analytics, machine learning e inteligencia artificial, que es la temática para la cual vamos a estar enfocándonos esta tarde. Como les prometí, no iba a tomar más de un minuto este infomercial y creo que ya estamos preparados para darle la bienvenida a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por este espacio y compartir un poquito esta charla con todos ustedes, ¿no? Muchas gracias por prenderte. Pablo es Digital Data and Analytics Associate, es socio en EY, una de las consultoras, una de las 4 consultoras más grandes del mundo, y además es profesor en nuestra maestría. La idea de este espacio es poder interactuar con ustedes. Les cuento un poquito cómo tenemos organizado esta pequeña situación en la tarde de hoy. Vamos a estar juntos probablemente por los próximos 50, 60 minutos, charlando con Pablo. Le pedí que arme una pequeña presentación también para tener algún soporte visual con el cual él va a compartir los contenidos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y finalmente vamos a abrir el espacio para hacer unos 10 minutos de preguntas y respuestas con nuestra audiencia. Así que muchas gracias, Pablo, de nuevo por prenderte, y cuando quieras podés compartir tu pantalla. Bien, muy bien. Voy a estar entonces compartiendo la presentación. Bueno, cuando uno empieza a dar una charla de este tipo de cosas, es importante tratar de setear expectativas, o por lo menos tratar de definir 3 o 4 cosas que nos queremos llevar de la charla, ¿no? Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y inteligencia artificial es un término o es un concepto del cual se está hablando mucho, ¿no? Pero que tiene todavía, en el estado del arte, de la ciencia, un desarrollo por delante bastante interesante e importante. Podemos decir que es una ciencia que está incipiente todavía, ¿no? Entonces,
¿Qué está pasando hoy en lo que vemos, digamos, en el enfoque que le damos en la maestría? Es un enfoque más hacia el mercado, hacia el negocio, ¿no? Se está hablando en un determinado nivel de inteligencia artificial, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, y después lo que hay que hacer es buscar un aterrizaje de eso que se habla a casos concretos de aplicación en el negocio, digamos, ¿no? Entonces, pero antes de poder hablar un poquito de qué cosas tenemos que tener en cuenta en la implementación en el negocio cuando queremos meter inteligencia artificial, y obviamente esta es una charla de no más de una hora, con lo cual va a ser algo un poco comprimido, tenemos que tratar de definir qué es inteligencia artificial, ¿no? O sea, justamente para separar esto de lo que se dice o lo que creemos que es, de lo que efectivamente la inteligencia artificial implica. Y ahí vamos a comenzar en ese sentido. Claramente de inteligencia artificial se está hablando todo el tiempo. Hay evidentemente una aceleración de la inteligencia artificial en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años no estoy hablando de los últimos 20, estoy hablando de los últimos 7, 8 fundamentalmente, 10 a lo sumo, que está dado por el fenómeno del Big Data. Es decir, muchos de los conceptos que hoy vemos en inteligencia artificial y que se aplican, en realidad no son nuevos. Ahora voy a hablar un poquito de eso, porque es interesante situarnos también en la evolución de la ciencia, ¿no? No son nuevos. Estamos hablando de cosas que se empiezan a definir en la década del 50, y quizás un poco antes también, década del 40. Cuando hablamos de red neuronal, la red neuronal, que ahora vamos a tratar de explicar un poquito qué es, pero es básicamente un mecanismo a través del cual podemos buscar que las máquinas de alguna manera emulen la capacidad racional humana, pero es un mecanismo. Tampoco es un concepto nuevo. De hecho, tuvo un periodo de enfriamiento muy fuerte donde hubo algunos especialistas en inteligencia artificial, de los primeros pioneros en inteligencia artificial, que dijeron el camino no es por acá, las redes neuronales no son el camino. ¿Y qué pasó después? La red neuronal se revive por el fenómeno del Big Data como herramienta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial en su trayecto primero no es nuevo, y segundo tiene sus idas y vueltas, y tercero todavía es embrionaria. O sea, tiene muchísimo por recorrer porque es uno de los desafíos más interesantes que se planteó la humanidad como tal, que es poder generar máquinas racionales o máquinas pensantes. Entonces, hoy estamos, digo, hay una idea que yo la doy siempre en clase, ¿no? Y que a mí me gusta mucho mostrar y que va evolucionando año tras año, que es un gráfico que hace una consultora que se llama Gartner, que es el Gartner Hype Cycle. No sé si quizás alguno escuchó hablar de ese gráfico, si no, googleenlo. Hay uno para cada año, donde dice básicamente que las tecnologías emergen, alcanzan un pico de expectativas, y agrego yo infladas, ¿está bien? Pero es un pico de expectativas, en muchos casos infladas, y después esas expectativas descienden, ¿no? Digamos, y hay como un baño de realidad, donde algunas de las cosas que permanecen son aquellas que encuentran aplicación real. Y hoy la inteligencia artificial, cuando la descomponemos, y vamos a ver en ese gráfico, muchas de las cosas en las cuales se compone la inteligencia artificial como soluciones hacia el mercado, todavía están en ese pico de expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los desafíos que tenemos hacia adelante desde la perspectiva de inteligencia artificial es poder aterrizar esas expectativas a casos reales. Ahora voy a hablar un poquito, voy a retomar este tema un poco más adelante, ¿no? Pero quería empezar con este slide y básicamente decirles esencialmente eso. Hoy se está hablando mucho de este tema, pero no es algo nuevo, ¿no? Es algo que tiene su tiempo, pero que si lo miramos con la perspectiva histórica de hacia dónde va, todavía tiene muchísimo camino por recorrer. Algo que quiero mencionar es, siéntanse libres de hacer preguntas, ¿no? Y después va a haber un espacio donde vamos a poder profundizar. Y a vos también, Damián, te lo digo, o sea, interrumpime si lo crees conveniente para
para hacerme alguna pregunta que alguien puede estar haciendo y que tiene sentido en el momento en el cual lo estoy conversando, ¿no? Perfecto. Quien tenga alguna pregunta para hacer mientras Pablo presenta, puede hacerlo vía chat y yo voy a ir moderando este espacio. Bien. Fíjense que acá agarré algunos recortes de prensa y algunos son muy recientes, ¿no? Algunos del Washington Post, de 2 de marzo del 2022, La Nación dice que la inversión mundial en inteligencia artificial va a crecer un 20% en 2022 según IDC. Está hablando de un mercado de aproximadamente más de 400.000 millones de dólares, ¿no? Pero también agarré algunos recortes que son quizás tienen un poquito más de tiempo hacia atrás, pero que plantean algunos de los desafíos importantes con los cuales la inteligencia artificial se va a encontrar hacia adelante, que tienen que ver con desafíos éticos, ¿no? Elon Musk dice que el desarrollo de la inteligencia artificial debería ser regulado, incluyendo la propia que él está desarrollando para sus propios productos, ¿no? Angela Merkel, hablando también de revelar los secretos de los algoritmos de Facebook y Google. Y obviamente todo el tema de privacidad de datos, ¿no? Ahí hay una nota el 10 de febrero del 2022 que dice: el revelador documental de Netflix hará que desconfíes de tu manipulación de datos personales, ¿no? No podemos desconectar el tema de datos del tema de inteligencia artificial, claramente. O sea, el Big Data es el combustible artificial. Entonces, cuando hablo de inteligencia artificial y me voy en el tiempo, lo primero que tengo que pensar, objeciones de la inteligencia artificial tampoco son nuevas. Y me remito a los orígenes de la inteligencia artificial. Y ahí tenemos que hablar del señor, uno de mis grandes referentes, ¿no? en el desarrollo de este tipo de cosas, en lo que tiene que ver con tecnología. Yo soy de formación ingeniero en sistemas de información, ¿no? Y Alan Turing es alguien que tenemos que mirarlo permanentemente por el aporte que ha hecho en varios aspectos en lo que tiene que ver con los sistemas de información, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con el diseño de máquinas, como en lo que es criptografía aplicada a seguridad, pero también en lo que es inteligencia artificial. Y Alan Turing planteó en el año 1950, en un paper que se escribe en un journal de psicología y filosofía. Alan Turing no habla de inteligencia artificial en 1950 en una revista de tecnología o en un artículo de tecnología, habla en un journal de psicología y filosofía, y no es casual, ¿está bien? Porque si miramos el tema de inteligencia artificial, ¿dónde está este tema pegando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo agentes inteligentes. En ese journal, Alan Turing plantea lo que se llama el juego de la imitación. Si alguien vio la película El Código Enigma, que cuenta un poco, es un relato un poco de la vida de Alan Turing, en realidad la película se llama en español El Código Enigma, pero la película en inglés se llama The Imitation Game, que es el homenaje a uno de los aportes que ha hecho Alan Turing, y que cuando les cuente cuál es este Imitation Game van a entender por qué hoy todavía sigue vigente esto que Alan Turing escribió en 1950. ¿Qué dice el Imitation Game? Básicamente, yo estoy de este lado, tengo una pared en el medio, y del otro lado tengo una computadora y una persona. Si yo formulo preguntas a la computadora y a la persona, del otro lado alguno me responde, o la computadora o la persona, yo de este lado no debiera poder distinguir si me está respondiendo la computadora o me está respondiendo la persona. Eso es lo que dice The Imitation Game. Y si eso se sostiene en el tiempo, podemos hablar de que del otro lado tengo un agente inteligente. O sea, básicamente tengo inteligencia artificial. ¿Correcto? Y de hecho, no solamente Alan Turing plantea este juego, sino que además hace predicciones. Dice, para el año 2000 una máquina va a tener un 30% de chances de engañar a una persona durante 5 minutos. Hace esa predicción, que es algo que en la inteligencia artificial está todo el tiempo, esta predicción, ¿no? Estamos permanentemente diciendo, bueno, de acá a 20 años va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿no? Pasa con la tecnología, pero específicamente en la inteligencia artificial. Y ahí tenemos que ver si estas cosas efectivamente se concretan, ¿no? Miremos los chatbots. El chatbot hoy, ese con el cual interactuamos cuando hablamos con un banco, ¿no? O cuando llamamos a un call center, y que es una de las aplicaciones más claras y evidentes de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial.
todavía requiere cierto nivel de madurez para poder tener una conversación de 5 minutos con ese chatbot sin que nos demos cuenta que lo que tenemos del otro lado es una máquina o una persona. O sea, no hemos llegado todavía a el test de Turing, ¿no? Que es este desafío que plantea Turing en 1950. Ahora, Turing también dice algo muy interesante, y por eso hago la referencia, porque es una excelente introducción a la inteligencia artificial. De nuevo, no perdamos de vista lo de 1950, ¿no? ¿Qué dice Turing? Turing dice, bueno, a ver, pero cuando yo pongo un agente del otro lado que tiene que responder preguntas, una computadora del otro lado que tiene que responder preguntas, es prácticamente imposible que yo pueda programar todas las combinaciones de preguntas que le puedo realizar, ¿no? Digo, sería imposible para un programador y sería imposible para la capacidad de procesamiento poder responderlas, o sea, tener un mecanismo interno de almacenamiento de todas las preguntas que le permita responderlas. Entonces, ¿qué dice Turing? Turing dice, bueno, a ver, la solución a ese tema es empezar con una hoja en blanco, ¿no? Yo no tengo que programar qué es lo que la computadora tiene que responder. Lo que tengo que hacer es enseñarle a partir de las interacciones que va teniendo con las personas. Cuando Turing dice esto, y además lo dice concretamente de esta manera, le tenemos que enseñar como si fuese un niño, como aprenden los niños. Cuando hace eso pone la piedra fundamental, cuando Turing dice eso, pone la piedra fundamental de lo que hoy conocemos como aprendizaje de máquina, como machine learning. Que no es todo lo que es inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial es mucho más que machine learning. Si ustedes agarran uno de los libros que académicamente se utilizan como referencia en todo el mundo para dar clases de inteligencia artificial, que se llama, Artificial Intelligence, el autor es Norvig, Russell y Norvig son los autores en realidad. El capítulo de Machine Learning de ese libro son 3 hojitas en un libro de 700. O sea, inteligencia artificial es mucho más que el Machine Learning, que el aprendizaje de máquina. Pero hoy es uno de los paradigmas dentro de la inteligencia artificial mucho dominantes. Y para cerrar este slide ya dije que Turing planteó este juego, que definió el Machine Learning, y también dijo que se pueda hacer ese juego de preguntas y respuestas, la máquina tiene que poder escuchar. Procesamiento del lenguaje natural, una de las cosas que hoy más se están utilizando. Si hoy decimos OK Google, lo que pasa con nuestros teléfonos, y cada vez que doy una charla y digo OK Google, mi teléfono hace algún ruido atrás, ¿no? Porque me está escuchando. Ahí está, justamente lo acaba de hacer. Ya pedirte que te calles, por favor. O sea, me está contestando en este momento. Cuando pasa eso, en realidad, está entendiendo que lo que yo estoy diciendo, o sea, hay un language understanding, que es uno de los servicios más conocidos hoy o más publicados por las empresas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial, entendimiento del lenguaje en diferentes idiomas. Y también contesta, o sea, tiene la capacidad de generar speech, ¿no? Lo que llamamos, speech generation o text to speech, en algún servicio también aparece de esa manera, ¿no? Entonces, ya Turing también plantea en 1950 el procesamiento del lenguaje natural en lo que son preguntas y respuestas. Y también dice Turing tiene que haber un mecanismo interno de procesamiento de la información o de almacenamiento de la información que permita responder las preguntas, ¿no? Y acá me planto en el otro tema que Turing plantea en su paper y que hoy es uno de los temas también recurrentes en la inteligencia artificial, que son las objeciones. Turing en su paper plantea objeciones cuando él dice, yo creo que vamos a lograr máquinas pensantes, en el sentido en el cual Turing lo define, dice, me van a empezar a decir de todo. Él ya se prepara, dice, yo ya les voy contestando antes que me lo digan, ¿no? Entonces él plantea objeciones teológicas, ahí están enunciadas, después las pueden en todo caso profundizar, pero lo relevante más allá de cuál es digamos, cada una de las objeciones, a mí me gusta mucho la de Lady Lovelace, ahora tiro 2 líneas de eso, pero él plantea ya, me van a objetar y tengo que estar preparado para responder. Y acá la inteligencia artificial también se mueve en un territorio de objeciones permanentemente, porque, de nuevo, es un territorio complejo,
que estamos tratando de hacer es emular los mecanismos de pensamiento humano, de la racionalidad humana y en algunos casos de la conducta también humana, o sea, cómo los seres humanos actuamos. Es un territorio de complejidad simplemente por el hecho en el cual, por la temática que estamos abordando. ¿Está bien? No sé, Damián, si querías decir algo. Sí, no. Seguí porque te voy a interrumpir en la idea, quería tirarte una pregunta. Dale. Dije, me voy a detener un toque en Lady Lovelace. Es otra de mis figuras favoritas en la historia de la tecnología. Lady Lovelace hizo una contribución enorme al desarrollo de la programación. Fue la primera programadora cuando descubrió que una máquina que era... ¿Está bien? Ella hacía traducciones para Babbage de una máquina que Babbage había inventado. Lady Lovelace, esa máquina que en realidad Babbage la había inventado para hacer cálculos y ecuaciones diferenciales, la podía utilizar para cualquier cosa siempre que se la programe. Lady Lovelace fue la mujer que puso la piedra fundamental de la programación. Y además dijo algo más, dijo dos cosas más. Una, dijo, esta máquina además, si yo pudiese codificar de alguna manera los elementos tal que la máquina los puede interpretar y reproducir, podría interpretar y reproducir cualquier cosa. Por ejemplo, música. O sea, Lady Lovelace puso la piedra fundamental de lo que hoy conocemos como transformación digital. Se la considera también la creadora de la transformación digital. Conceptualmente, ¿no? Estamos hablando de 1830 esto, ¿eh? Acá me fui todavía más para atrás. Y lo otro que dijo Lovelace es, todo muy bien con esa máquina, puede hacer un montón de cosas, pero lo que nunca va a poder hacer es pensar por sí misma. Y Alan Turing le contesta 80 años después, ¿no? Esa es la objeción de Lady Lovelace, donde Alan Turing le dice, digamos, estoy muy de acuerdo con Lady Lovelace en un montón de cosas, pero en esa te voy a decir que yo creo que las máquinas pueden pensar, ¿no? Bien. Y acá en este slide, lo que cuento, ahora sí lo aterrizo un poco más a las aplicaciones de todo esto y el estado del arte hoy en nuestro día a día. Y esta curva que vemos acá crece por complejidad. El eje de abajo es complejidad y el eje de la izquierda es valor al negocio. Cuando hablamos de complejidad y tenemos datos debajo, con esos datos lo que puedo hacer es explicar la historia, digo, ¿no? Que es lo que llamamos Descriptive Analytics, acá se usa mucho lo que son visualización, ¿no? Es entender qué pasó. Puedo encontrar patrones, descubrir cosas que no se ven a simple vista, eso es minería de datos. Puedo hacer predicciones hacia adelante, eso es el Analytics predictivo. Puedo hacer que un algoritmo haga recomendaciones, es decir, cuál es el mejor curso de acción para un problema dado, para una solución dada, o para una solución requerida. O puedo aplicar o generar soluciones que permitan ver, oír y responder. Que también puedo lograr que el algoritmo haga recomendaciones, o sea, lo que llamamos analytics prescriptivo, ¿no? Y después tenemos soluciones cognitivas, que es esta capacidad de percibir, ver, oír y responder. ¿Está bien? Cuando nos paramos en inteligencia artificial, en realidad la inteligencia artificial utiliza técnicas que se llaman machine learning que permiten hacer muchas de estas cosas, o sea, desde lo predictivo, lo prescriptivo y las soluciones cognitivas. Sí. Entonces, al final, digamos, lo que cognitivas que se basan en machine learning. ¿Y qué es la inteligencia artificial? En realidad la inteligencia artificial es un montón de cosas. Digamos, son un montón de algoritmos, en realidad, que permiten aplicar racionalidad. Y dentro de eso tenemos el machine learning, que tiene que ver con clasificación, regresión, agrupamiento, son técnicas que utilizamos para data analytics, y el deep learning, que es lo que se está utilizando hoy para reconocimiento de imágenes, video, voz y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es este campo que trata de construir entidades inteligentes. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, tenemos que entender que la inteligencia artificial hoy, tal cual la conocemos, es estrecha. ¿Qué quiere decir que sea estrecha? Básicamente que se ha hecho muy buena para resolver problemas específicos. Es muy buena para reconocer imágenes, es muy buena para reconocer voz, es muy buena para reconocer videos, es muy buena para hacer procesamiento de texto, pero se ha hecho excelente en eso específicamente.
mientras se hace muy buena en lo estrecho, pierde de vista lo que se llama inteligencia artificial general. ¿Qué es la inteligencia artificial general? Es básicamente generar algoritmos que puedan resolver cualquier tipo de problema. Y acá les recomiendo un libro que no se ve ahí, se llama El algoritmo maestro, ¿está bien? Ahí se está viendo un poco mejor, de Pedro Domingos, que lo tengo en papel, pero que permite, digamos, ese libro cuenta cómo llegar, cómo sería el camino hacia una inteligencia artificial general. ¿Estamos yendo a una inteligencia artificial general, es decir, a una inteligencia artificial que pueda resolver cualquier tipo de problema? La realidad es que todavía no sabemos cuándo va a ocurrir, si va a ocurrir, y hay muchas, así como Turing hacía también sus predicciones respecto a lo que iba a pasar en el año 2000, hay muchas predicciones de especialistas en el tema diciendo qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial general hacia adelante. Y después está la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Es un tipo de inteligencia que todavía no conocemos y que no sabemos qué es. O sea, lo que estamos tratando de hacer con la inteligencia artificial es emular la inteligencia tal cual los humanos la conocemos, la inteligencia humana, pero quizás haya un tipo de inteligencia superior, que todavía no la conocemos. Eso es la superinteligencia, ¿no? Entonces, en el camino de la inteligencia artificial y muchos de los desafíos que se plantean está esto de que, y que hay que tenerlo en cuenta porque hoy es la realidad, la inteligencia artificial es estrecha. Y muchos están diciendo, de hecho, que estamos entrando en un periodo de enfriamiento de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir periodo de enfriamiento? Un periodo de tiempo durante el cual la inteligencia artificial, que se aceleró mucho en los últimos años por el efecto del Big Data, no tenga esa velocidad de aceleración respecto a su desarrollo en los próximos años. Fíjense que en 1965 se dijo que las máquinas van a ser capaces dentro de 20 años de hacer cualquier trabajo que un hombre pueda hacer. Y eso no ocurrió, ¿no? Entonces, es una disciplina hiperinteresante hacia adelante, pero que requiere todavía que estemos mirando con atención cuál va a ser su desarrollo y hacia dónde está yendo. Hoy, ¿en qué territorio nos movemos cuando hablamos de mitos y realidades? Es una inteligencia artificial estrecha que se ha hecho excelente para determinado tipo de problemas específicos que podemos aplicar en las organizaciones. Porque si hay algo que va a pasar hacia adelante, es que va a haber un par de factores que van a hacer que la inteligencia artificial probablemente se acelere. Y esto tiene que ver con la evolución de la tecnología. El 5G. ¿No? El 5G va a acelerar el IoT. El IoT va a acelerar el Big Data. El Big Data va a acelerar el Machine Learning. Es probable que el Machine Learning acelere la inteligencia artificial. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ese acelere de la inteligencia artificial va a seguir siendo dentro de lo estrecho o en realidad vamos a ir hacia una inteligencia artificial general, que es que podamos resolver cualquier tipo de problema a partir de los algoritmos o de un único algoritmo, el algoritmo maestro del cual habla Pedro Domingos, ¿no? Y esto nos plantea un desafío también, y esta es una perspectiva organizacional y empresarial que tenemos que mirar, y son temas que en la agenda de las organizaciones va a estar en los próximos años. Gobierno de datos y privacidad de datos. Y es fundamental este tema, porque este incremento o este enorme incremento en el volumen de datos que se va a producir, pero Pablo, vos me estás diciendo que se va a producir y ya estamos en la era del Big Data. ¿De qué estás hablando? El Big Data que tenemos hoy es un juego de niños respecto al Big Data que se viene. Vamos a estar de nuevo frente a un cambio de paradigma en el Big Data en los próximos años, que va a estar acelerado por el 5G y el IoT. Si ya nos cuesta hoy gestionar ese volumen de datos y esa complejidad de datos, imagínense en lo que va a pasar en los próximos años. Y ahí es donde hay algunos temas como gobierno de datos y privacidad de datos que desde la perspectiva organizacional en las empresas tiene que estar hoy en la agenda. ¿Qué es esencialmente el gobierno de datos? Es cómo me estructuro desde el punto de vista de la organización, políticas, procesos y procedimientos para poner al dato en el centro como un activo estratégico. Eso es el gobierno de datos. Y obviamente, privacidad de datos se está dando por un fenómeno que es que existen ya leyes en regulaciones en Europa, la tenemos cerca en Brasil, y bueno, vamos a Argentina, donde todavía la regulación es la que teníamos del año 2000, pero que también va a impactar en este tema de qué cuidado tenemos que tener respecto a qué datos almacenamos, con qué consentimiento y qué hacemos con ellos. ¿Correcto? Entonces el tema de privacidad de datos es un tema también al que hay que mirar con la perspectiva organizacional muy fuertemente. Y acá digo algo más, las regulaciones vienen después de la cultura en general.
Y esto está pasando porque básicamente estamos siendo conscientes que tenemos que tener más cuidado nosotros como seres humanos con lo que hacemos con nuestros datos. ¿Está bien? Y eso es lo que está disparando los cambios regulatorios. ¿Hasta acá vamos? Vamos, Pablo. Sí. Una pregunta, porque me quedaba pensando, quizás me estoy anticipando y avísame si es así, pero vos mencionabas que estamos en la duda de si la inteligencia artificial va a seguir en un modelo estrecho o se va a abrir a resolver cualquier tipo de problema. Correcto. Es interesante entender que cuando hoy vamos al mercado y hablamos con gente de diferentes tipos de organizaciones, probablemente el nivel de madurez sobre la discusión de estos temas es muy diferente, incluso en compañías comparables entre sí. Podemos hablar en compañías muy grandes o muy chicas. Digo, hay conocimiento y desconocimiento muy desparejo, podríamos decir, en el mercado. Pero hay como un mito muy grande de que al final del día yo implemento inteligencia artificial en mi compañía y resuelvo todos los problemas. Algo que quedó claro por tu presentación que no es así. Para resumir, esa situación que por momentos podríamos llamar infantil o de bajo nivel de madurez o conocimiento. Quiero implementar inteligencia artificial y resolver todos mis problemas. ¿Qué está pasando en el mercado en relación a eso? ¿Qué es lo que necesita una empresa para avanzar en esto? ¿Cómo tiene que estructurar ese pensamiento para avanzar en esto y salir del pensamiento o el realismo mágico, ¿no? Bien, y ahí está bueno este slide entonces y justamente creo que un poco lo responde, Damián. Punto número 1, un gran problema que tenemos No estamos viendo tu presentación, me parece. Bueno, ahí vamos, ahí la voy a compartir. Punto número 1, lo que tenemos que hacer, decime si ahí la están viendo. Todavía no. Igualmente si no lo voy contando, ¿está bien? Pero digo, Dale. punto número 1, el gran problema que tenemos en primera instancia es la capacidad que tenemos de detectar casos de aplicación en el mercado. ¿Correcto? Nos cuesta mucho encontrar situaciones donde podamos aplicar inteligencia artificial y es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que lograr que en las organizaciones haya personas que sean embajadores de la implementación de la inteligencia artificial dentro de la empresa, o sea, que puedan entender que esto es un problema que puedo resolver con inteligencia artificial. Reconocimiento de video, de voz, de imágenes, de texto, lo que sea. Entonces, desde el punto de vista del desafío organizacional, lo primero es ese problema de detección. Número 2, datos. Digamos, una de las cuestiones en las cuales tenemos que trabajar es en tener los datos suficientes o necesarios para que esto funcione. Y lo voy a poner como un ejemplo. Estamos trabajando en este momento en la empresa en un proyecto de entrenar a inteligencia artificial para hacer reconocimiento de formularios que tiene que ver con recibos de sueldo. Decía, número 2, contar con los datos adecuados. ¿Correcto? Tema número 3. Probar y retroalimentar. Uno de los problemas, digamos, es trabajar en prototipos. Empezar de chico, Damián. ¿Está bien? Respondo a tu pregunta. Empezar con cosas muy concretas, muy chicas y que puedan crecer. Punto número 4. Tener embajadores que adopten la inteligencia artificial y la permitan difundir, ¿no? Es decir, empezar con casos chicos en las organizaciones donde eso pueda crecer y mostrar resultados. Y es otra de las situaciones que tenemos que gestionar. Y punto número 5, gestionar el cambio. O sea, básicamente, ¿y a dónde voy con todo esto? Fíjate que los aspectos que estoy hablando de foco en las organizaciones respecto a inteligencia artificial no mencioné ninguno que tenga que ver con tecnología. Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con las personas. De hecho, creo que los puntos que acabas de mencionar están muy alineados a la implementación de cualquier proyecto de transformación dentro de una organización. Vos necesitas que haya una adopción, una comprensión, un aspecto que tiene que ver con el cambio cultural y después empezar chico, sobre todo para aprender y para que eventualmente si fracasamos, fracasemos también chico, rápido y podamos iterar y volver a lanzar. Me parece que está en línea con otro tipo de proyectos de innovación. Totalmente. No es muy distinto a la inteligencia artificial en lo que pasa en otros proyectos de innovación. Y ahí también están el mismo tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Desarrollo internamente o compro? Hoy la verdad que hay muchos servicios de inteligencia artificial que se consumen muy fácilmente desde la nube con proveedores que ya lo tienen desarrollado. ¿Por qué? Porque ponerse a hacer un proyecto de cero que requiere un entrenamiento que te permita, por ejemplo, reconocer formularios,
Digo, contrato un servicio en la nube que ya hace reconocimiento de formularios. A eso iba con el ejemplo que estaba contando antes cuando se cortó, ¿no? Digo, ¿tiene sentido que yo me ponga a desarrollar algo, una red neuronal que haga esto, si, digamos, alguien ya lo hizo y además lo hace con datos ya, con los cuales ya cuenta y que los tiene internamente? Lo que quiero decir con esto es que no hay mucha diferencia con otro tipo de proyectos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ahora, si vos me decís cuál es la barrera fundamental que yo veo, es el tema de encontrar casos de aplicación. Por ejemplo, nosotros en la empresa hemos encontrado casos de aplicación de inteligencia artificial a cuestiones de auditoría. Antes iba una persona a mirar una estación de servicio y a entender en esa estación de servicio qué problemas de seguridad podía haber, y hoy eso lo hacemos con las propias cámaras que ya están instaladas de servicio, donde a través de reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial detectamos que hay una situación que requiere atención y que se alerta inmediatamente a quien corresponde. Y eso, ¿no? Cuando antes era un control que se hacía periódicamente con alguien que iba, miraba, tomaba nota y ese era el resultado de la auditoría. Entonces, pero de estos casos hay muchísimos, ¿no? Lo que falta es ese gap, identificar que la inteligencia artificial lo ayuda a resolver un problema específico para el cual no se imaginó que la inteligencia artificial es una solución. Ese es el punto número 1. El punto número 2 son los datos. El punto número 2 son los datos. Y ahí tenemos un problema, porque las organizaciones tenemos datos limitados. ¿Está bien? Tenemos datos limitados, bien. Tenemos mucho dato estructurado. Los datos no estructurados no los tenemos bien catalogados, no sabemos dónde están en general. Y nos cuesta hacer inteligencia artificial, ¿no? Con esos datos, porque no los tenemos, no sabemos dónde están. Claro. No sabemos dónde están. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pero ya hay organizaciones que tienen esto, que ya hicieron estos desarrollos, que cuentan con muchísimo más datos que nosotros. Bueno, comprémoslo como servicio. Entonces, ¿hace falta ahí tener un mega especialista en hacer redes neuronales internamente? La verdad que compro como servicio algo que consumo en la nube, que hace reconocimiento de imágenes, reconocimiento de video, reconocimiento de voz, lo que sea, y desde el punto de vista del proyecto es mucho más sencillo de llevar adelante, mucho más implementable, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde la inteligencia artificial se vuelve como una caja negra para nosotros, ¿no? Porque es un servicio que estoy consumiendo. Ya no me interesa tanto la tecnología per se, sino la implementación y los casos de uso. ¿Qué tipo de soluciones me puede ofrecer? Y ahí está el punto, Damián. Y eso es lo que estoy diciendo. En lo que tenemos que trabajar en los próximos años es básicamente en generar personas que puedan detectar casos de uso, más que en el desarrollo de la tecnología, porque el desarrollo de la tecnología se está dando en este enfoque narrow del que hablé recién. ¿Está bien? En eso estamos muy bien, pero nos falta todavía en el mercado, y ni hablar en el mercado argentino local, ¿no? Todavía gente que pueda detectar casos de aplicación. Bien, entonces no quiero sesgarlo hacia un tema muy, muy propio de una mirada personal sobre algunos aspectos del mundo de la tecnología, pero tratar de abrirlo. Pero vos quizás lo que nos querés decir es que no necesitamos necesariamente desde la organización en la que trabajamos tanta gente que entienda la tecnología en profundidad como gente entrenada en identificar problemas, evaluar potenciales soluciones y entender cómo conectar eso con productos que ya existen en el mercado, con tecnologías preexistentes. Absolutamente, Damián. A ver, y a mí me encanta la inteligencia artificial, soy profesor de eso, soy ingeniero, está bien, y me encanta el desarrollo de la tecnología. Pero digo, hoy, en la situación en la que estamos, lo que está, donde tenemos que poner foco es en esto que vos acabas de mencionar recién. ¿Está bien? Como uno las partes. Está como uno las partes. Cuando lo estoy mirando con una perspectiva empresarial, no estoy viendo con una perspectiva científica el desarrollo de la inteligencia artificial como disciplina. ¿Está bien? Eso va en su camino. Mi perspectiva es empresarial. ¿Está bien? Foco en el negocio. Foco en el negocio y en los casos de aplicación. Creo que ahí es donde tenemos que estar. Una pregunta más y si quieren vamos abriendo también el espacio para que vía chat nos compartan algunas preguntas o si quieren levantar la mano por Zoom podemos abrir el micrófono ahora en un ratito. Quizás una pregunta más y quizás más con perspectiva de industria del conocimiento y la capacidad de Argentina de competir en el mundo. Uno de los grandes
desafíos de Argentina es competir con baja escala. La cantidad de ingenieros y de especialistas en el mundo de la tecnología y el software que producimos por año es de muy baja escala comparada con países centrales, Estados Unidos, India, China, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás escuchándote, parte de lo que también entiendo es que definitivamente podríamos seguir en el camino de la innovación a partir de identificar casos de uso, resolver problemas de una manera creativa, utilizando tecnología que probablemente no produjimos nosotros, pero aplicando esa cuota de creatividad que eventualmente tenemos para resolver problemas de formas diferentes. Te recomiendo otro libro, Damián, sobre esto que acabas de preguntar, que es súper interesante. AI Superpowers. Está bien, que cuenta la historia del desarrollo de inteligencia artificial en China. También para si alguien quiere. Ya me lo habías recomendado y todavía no lo leí. Es excelente. No sos la única persona que me lo recomendó. Es excelente y está escrito por alguien que conoce muchísimo del mercado chino. Y China está, más allá de tener una masa de profesionales, porque lo ha hecho esto como política de Estado, ¿no? O sea, lo ha desarrollado como política de Estado. En algún momento China dijo, la inteligencia artificial es parte de mi estrategia nacional. ¿Está bien? China está sentado sobre un gran volumen de datos, ¿correcto? O sea, la materia prima que tiene China es el volumen de datos que se genera. El libro, Joaquín, excelente, gracias por hacerlo. AI Superpowers. AI Superpowers. Ahí lo escribo en el chat. Está bien. Ya que estamos, recomiendo otro que también, y está en español, se consigue acá en algunas librerías, 9 gigantes. Está bien, que aborda también el mismo tema. Y cuenta la historia de lo que están haciendo con la inteligencia artificial las grandes compañías del mundo, el grupo de compañías de Silicon Valley y el grupo de compañías de China, y un poco qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y qué desafíos y escenarios futuros se plantean. ¿Y por qué digo esto, Damián? Porque en realidad para hacer inteligencia artificial necesitas potencial humano en el desarrollo de la ciencia, eso está claro, pero China un poco la copió de lo que se estaba haciendo en otros lugares del mundo. ¿Está bien? Entonces, y la está utilizando y lo está utilizando muy bien. Y a partir de ahí es donde puso los cimientos para construir arriba de eso. O sea, su primer nivel, digamos, de desarrollo fue la copia, ¿no? Y arriba de eso construyó una estrategia que hoy es política de Estado. ¿Está? Pero, digamos, más allá de la cantidad de personas, lo que hay que mirar, y ahí va a tu punto, es con qué volumen de datos cuento, porque esa es la materia prima de inteligencia artificial. Y más, hay un dicho que dice algo así como que no me consigas el mejor ingeniero de inteligencia artificial, conseguime un muy buen set de datos. Porque un muy buen set de datos compensa un ingeniero mediocre. ¿Está bien? Digamos, de hecho, en alguno de los libros que acabo de mencionar eso lo dice, ¿no? Entonces, en Argentina tampoco tenemos volumen de datos, vos podrías decir, porque tampoco tenemos la escala. Pero dependiendo en qué, se me ocurre que algunas industrias... Ahí está. Miremos las industrias... Miremos también, lo otro que tenemos que mirar es el IoT, que ya no depende de las personas. Es lo que iba a mencionarte recién, que vos venís hablando de IoT, para aquellos que no están familiarizados, IoT es Internet of Things, quizás el Internet de las cosas, dos grandes usos que puede tener en la vida cotidiana. Uno es controlar objetos que habitualmente eran inanimados, pero controlarlos a partir de que se conectan a la red, a Internet, y poder manejar el aire acondicionado desde mi celular. Pero también permite generar una nueva gama de sensores para medir casi cualquier cosa. Un muy buen ejemplo para aquellos que están en la ciudad de Buenos Aires: en diferentes lugares de la ciudad hay sensores que son un arco con carteles amarillos que te muestran la patente del auto que está pasando, eventualmente de tu auto pasando por ese lugar. Todo eso se registra, son datos que van a parar a una gran base de datos que termina siendo un anillo de información de por dónde circuló o no circuló determinado vehículo. IoT implementado en una ciudad para generar nuevos sets de datos que después servirán para seguridad, para control del tránsito, para identificar volumen de vehículos circulando por día, por hora, etcétera, eventualmente polución. Digo, podría ser. Es una nueva fuente de datos, antes eso no existía. ¿Qué te quiero decir con esto, Damián? Digamos, la materia prima para el desarrollo de inteligencia artificial es fundamentalmente los datos.
está bien, más allá del conocimiento de las personas. En Argentina, hoy estamos con una generación de datos muy centrada en el humano. ¿Está bien? Porque somos los humanos los que estamos generando datos. Pero eso va a cambiar en los próximos años, entonces ahí vamos a estar en una posición Se de va a ventaja competitiva automatizar. mejor. Eso va a ser un game changer. Va a estar. Sí. Y te hago una pregunta más que se me ocurre a partir de esto, dado que no apareció alguna pregunta en el chat, ni hay manos levantadas. Digo, me llevo todo el tiempo para hacer preguntas yo, glotón. Ya que te tengo acá. Soy una compañía que está pensando en esto porque no le queda otra. Tiene que estar en la agenda del CEO cómo voy a involucrar este tipo de tecnologías de las que todos hablan en mi negocio. Lo que pasa es que no sé por dónde, no sé eventualmente asumí que puedo tener recursos, pero quizás todavía no sé ni cómo implementarlos, quizás es temprano. ¿Qué cosas puedo hacer hoy que seguramente tienen que ver con el mundo de los sets de datos? Pero ¿qué cosas puedo hacer hoy para estar preparado dentro de 2, 3, 4 años para poner el pie en el acelerador, eventualmente armar un equipo, invertir, contratar gente que me ayude o lo que tenga que hacer para avanzar? Bien. Excelente la pregunta. A ver, hice énfasis hace un ratito en el tema de la necesidad de detectar casos de aplicación. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer internamente, si yo me paro en una organización y quiero fomentar la adopción de inteligencia artificial, es educar. ¿Está bien? Y para educar, tengo que hacerlo a través de charlas, es verdad, y contar qué se puede hacer, y contar qué potencialidad tiene todo esto, y hacer workshops quizás de detección de casos de aplicación, algo que nosotros hacemos en la empresa y que funciona muy bien, donde ideamos y co-creamos soluciones de aplicación de inteligencia artificial. Esa es una de las cosas que tengo que hacer, pero después lo que tengo que hacer es educar a partir de los ejemplos. Eso es lo segundo que tengo que hacer, o sea, lograr implementar casos chicos que generen resultados, que agreguen valor y eso mostrarlo, salir a mostrarlo. ¿Está bien? Eso es un cambio cultural. Eso Es trabajar en el cambio cultural. Trabajar en el cambio cultural. Y yo te diría, a ver, desde el punto de vista de cómo prepararme tecnológicamente, y yo tengo, digamos, y acá digo, separo la inteligencia artificial de lo cognitivo y con la inteligencia artificial más vinculada a la analytics, ¿no? Puedo ir formando gente internamente. ¿Está bien? Digo, ir armando un equipo, traer gente joven, innovadora, no necesariamente joven, digo, joven desde el punto de vista de su, digamos, adopción tecnológica, o fresca, quiero decir más que joven, la palabra sería fresca desde el punto de vista de la adopción tecnológica, y poder hacer que eso desarrolle capacidades, o sea, que esa gente pueda desarrollar capacidades, o sea, gente con ideas nuevas, y que se forme internamente, ¿no? Hoy muchas empresas que están desarrollando este tipo de capacidades internamente están armando sus propios equipos desde adentro. ¿Por qué? Porque salir ahí a buscar al mercado ese tipo de gente es complejo, no hay mucha, digamos, recién hay, digamos, hay muy poca formación académica en el sentido tradicional en lo que es inteligencia artificial. Recién hay una carrera en San Andrés que es nueva, ¿no? Y lo que hay está dentro de los programas de ingeniería, en ingeniería informática. Entonces, me parece a mí que ahí hay que apostar al desarrollo de capacidades internas, acompañando la evolución de la ciencia. ¿Está bien? Internamente con gente que se vaya preparando en este tipo de cosas. Bien. Y me parece que ahí, digamos, se puede invertir digamos, y cuando digo es tener gente que pueda pensar en, digamos, esto desde una perspectiva distinta, ¿no? Con un foco diferente. Ayer justo abrimos un curso, un primer año que empezó en marzo y va a haber una nueva comisión que va a arrancar en mayo, que está abierta la inscripción, de paso de nuevo el chivo, donde lo invitamos al cierre de la jornada de ayer a Gabriel Gruber. Gabriel Gruber es un emprendedor serial, entre otros proyectos, formó Properati, lo hizo crecer en la región, lo vendió al grupo OLX. Hoy está al frente de una compañía de Decentralized Finance, una compañía que opera en finanzas descentralizadas sobre el blockchain, que están todavía desarrollando y están por lanzar al mercado. Y contaba que ellos están buscando un perfil de ingeniero de software especializado en un lenguaje que se llama Solidity, que es el que se usa sobre blockchain para trabajar en este tipo de proyectos. Y que en el mercado se sabe que hay
1000 personas calificadas para esa posición a nivel global. Y están todos compitiendo por esas 1000 personas. Así que parte de esta idea de avanzar en determinado tipo de desarrollo también requiere de cierta creatividad, porque no hay developers para todos en este momento. Obviamente se va a desarrollar más, va a aparecer más gente, pero también van a aparecer más soluciones que simplifican cierto tipo de desarrollo en determinadas tecnologías. Supongo que algo similar es lo que se está acelerando ya con inteligencia artificial a partir de lo que vos nos contabas recién de contratarlo as a service. Exactamente, que tiene que ver también con la pregunta que acaba de hacer Luis, que es muy buena, porque él dice, ¿las pequeñas y medianas empresas también pueden desarrollar IA? Ahí tenemos que definir qué es desarrollar IA. Claramente sí, se puede desarrollar IA. También digo, la respuesta es sí. Ahora, también te diría, si tuviese parado una posición de pequeña y mediana empresa, quizás lo que me convenga es consumir lo que algún otro ya desarrolló como servicio. ¿Está bien? ¿Puedo aplicar reconocimiento de imágenes? Y si el barrio donde yo vivo aplica reconocimiento de imágenes cuando entro y pongo la cara en el sensor y me abre la barrera. Y no tiene la capacidad de desarrollar internamente inteligencia artificial, o desarrollar una red neuronal para reconocimiento de caras. Claramente no lo tiene. Lo está consumiendo como servicio. También es una organización pequeña. Consumirlo como servicio es que hay un proveedor que le ofrece la cámara y le ofrece el software que corre atrás, que está usando reconocimiento de imágenes y vos lo pagás con un fee mensual de, no sé, 5 pesos por socio del club del barrio privado o algún modelo de negocios que justifique exactamente. ese servicio. Y paradójicamente, llamativamente, Luis, no son soluciones que sean extremadamente caras, ¿está bien? Que, digamos, son cosas que vos podés pagar en la medida que lo consumís y que cuando ves los costos, bueno, obviamente si sos una pequeña y mediana empresa vas a hacer obviamente esa evaluación de costo, pero no es algo que sea prohibitivo. Obviamente si vos después si alguien quiere ponerse a desarrollar inteligencia artificial internamente con una visión como la que hace Google, Microsoft, obviamente eso requiere enormes inversiones, ¿no? Pero digo, pensemos en el formato del consumo de lo que algún otro ya desarrolló, ¿no? Pero, a ver, digo, también para hacer un paralelismo, probablemente una pyme hace 10 años tenía un equipo de desarrolladores que quizás le hacía su sistema de gestión interna y tenía programadores o una agencia cautiva afuera que le hacía su propio sistema. Hoy la mayor parte de las pymes ya migró a un modelo de software as a service, donde contrata el servicio, donde paga un fee mensual y a lo sumo paga un adicional por customizar funcionalidades. Pero al final del día utiliza un sistema de escala mucho más grande que su propia capacidad y puede jugar de igual a igual con una compañía grande utilizando la misma tecnología. Es un poco eso. Exactamente, es exactamente eso, Damián. Si hablamos soluciones cognitivas, que cuando mostré ese gráfico con la curva, ¿no?, que crecía, me paro bien arriba a la derecha, ahí estoy más lejos como organización quizás de poder desarrollar ese tipo de servicios internamente y quizás tenga sentido consumir lo que algún otro desarrolló. ¿Por qué? Porque esa curva crece en complejidad, pero también crece en volumen de datos que necesito para desarrollar esas tecnologías. Y yo como empresa quizás no tenga ese volumen de datos internamente. Entonces, ahí lo que hago es pararme arriba de los volúmenes de datos que ya tienen un Google, un Microsoft, ¿no?, un Amazon, que venden este tipo de servicios y el haber tenido ese volumen de datos les permitió desarrollar esas tecnologías arriba, ¿no? Entonces lo que hago es consumirla. Y se puede hacer, o sea, los costos, primero, y esta es una buena noticia, el prototipado suele ser gratis o puede ser gratis, porque te dan una cantidad de consumo de cosas que vos podés hacer sin pagar. Entonces, para probar, para jugar un poquitito, podés crear en alguna de estas empresas, podés crear alguna cuenta trial durante un tiempo, te van a dar un crédito que vos podés consumir y vas a poder empezar a desarrollar algo. ¿Está bien? Y quizás con eso generás una idea. Y esa idea después la vas a poder escalar. Y bueno, y eso lo vas a poder pagar a medida que lo consumas, ¿no? Entonces, ahora, está la posibilidad también en Argentina de desarrollar soluciones integradas en inteligencia artificial completamente innovadoras que ningún otro desarrolló. Yo creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Yo quiero ser optimista en ese sentido de que vamos a tener la capacidad humana en cuanto a conocimiento, pero también el volumen de datos, y en particular en algunos sectores, digamos, miremos agro, ¿no? Miremos el sector de agro, digamos, que se está tecnificando de una manera impresionante, que tiene IoT, sensores por todos lados, que está generando muchos volúmenes de datos. Digo, ahí lo tenemos que mirar eso por sectores. Yo creo que el agro
va a tener el volumen de datos y el conocimiento técnico que le permita desarrollar soluciones innovadoras de inteligencia distintivas de cosas que existen en el mundo. Yo quiero tener esa perspectiva también, digo, no digo que Argentina va a ser solamente un consumidor de cosas que hicieron otros. Yo creo que si miramos espacios donde Argentina es líder, tenemos posibilidad también de desarrollar cosas muy innovadoras también de inteligencia artificial, ¿no? Bien, interesantísimo. ¿Más preguntas? Últimos minutos, abrimos el espacio de preguntas. Martín, vos antes habías levantado la mano, no sé si ya se respondió la inquietud. Aprovecho. No, lo respondió, lo respondió, no sé, cualquier empresa, más del 50-60% del software que usa lo adquiere, ¿no? Y lo usa como servicio. Esto es uno más, ¿no? Tampoco eso. Exacto. Y después, muy buena la charla de Pablo, he coincidido y descoincidido en varias ocasiones. Yo vengo, creo que para mí lo fundamental que dijo y lo que a mí me cambió la visión de usuario de inteligencia artificial es la educación. Con un curso que me educó un poco en qué la podía usar, enseguida se dispararon pero miles literalmente de ideas. Si tengo que hacer una recomendación es esa: hagan cualquier curso, entiendan algo un poco más, porque parece ciencia ficción y la verdad que no lo es. Uno puede ser un usuario más, es como usar un horno a microondas. Yo no tengo idea cómo funciona un horno a microondas, pero logro calentar el café. Y creo que sí que hay mucha aplicación. Yo tal vez tengo el sesgo, Damián, vos sabés, trabajo Martín en tecnología es un y experto, para telecomunicaciones. quienes no lo conocen, es un experto en tecnología, trabaja hace muchos años en la industria de software, así que... Y ahora en telecomunicaciones de hace poco. No lo sabía. En Telecom trabajo hace poco, volví a mi primer amor y la verdad, Pablo, tenemos hay una oficina de datos y hay muchas áreas de aplicación, desde predecir la rotación de clientes, normalizar direcciones, ayudarnos en hacer el presupuesto. Te diría que hoy tenemos más área de aplicación de capacidad de aplicarla nosotros. Esa es la parte divertida que estamos enfrentando hoy. O sea, qué hacer primero y qué hacer después. Súper interesante. Muy bien, ahí Martín, excelente tu punto, porque hay también industrias que se han desarrollado más rápido en la detección de casos de utilización. Y vos estás hablando de telecomunicaciones particularmente, y te diría también sector financiero, por ejemplo, ¿está bien? Y ni hablar las compañías que nacieron nativas digitales, ¿no? Y mucho farma también. Y mucho farma más biología. recientemente, pero también, y ni hablar agro, ya lo mencioné también hace un ratito, ¿no? Sí, biotech relacionado a farma. Exactamente. Entonces ahí, pero hay algunos sectores donde la búsqueda de casos internamente, y esto bucear lo han recorrido muy bien, y en algunas empresas específicamente, ¿está bien? Y esto que decís de la capacidad de implementar, bueno, sí, ahí hay que desarrollar capacidades internas, ¿no? O sea, cuando salís a buscar al mercado, muchas de las cosas que uno supone que en el mercado están, y te encontrás con que en algunos escenarios hay conjunto vacío, en particular en profesionales capacitados, ¿no? Entonces, hay una apuesta que la mencioné recién, era esto de decir, bueno, a ver, armo equipos con gente fresca que venga a querer aprender, a querer desarrollar esto, a querer innovar, y me parece que ahí, fíjense que está siempre en el core de lo que estamos hablando, está la educación, ¿no, Martín? O sea, totalmente de acuerdo. Que me parece que es clave para que esto se desarrolle, tanto para la detección de casos como para después su desarrollo posterior. Sí. Esto tiene un acelerador que es la curiosidad, ¿no? Absolutamente. Cualquiera que le mostrás algo, enseguida quiere hacer 200 cosas. Cuando digo gente fresca, digo gente curiosa. Y agrego un dato más. Y esto Damián lo sabe, y los que trabajamos en temas de digital lo sabemos. Diversidad. Juntar gente con diferentes perfiles. ¿Está bien? Gente que venga de distintas disciplinas, que venga con distintos saberes, experiencias. Experiencias, distintas edades, digamos, cuestiones que tienen que ver también con la diversidad en el sentido más amplio posible, ¿no? No solamente con la perspectiva profesional. Yo, por lo menos en los equipos que estoy formando en EY ya hace muchos años, busco mucho de eso, ¿está bien? Y creo que funciona. Así que gracias, Martín, por el aporte, hiper interesante. Buenísimo. Genial. Bueno, creo que estamos en tiempo. La verdad es que si no hay alguna otra inquietud o pregunta para hacer, la verdad es que le quiero agradecer muchísimo a Pablo. Pablo, la verdad, muchísimas gracias
por tu generosidad de emprenderte en este espacio, de compartirnos un poco esto que tanto conoces o sabés en tu día a día, que lo trabajás como educador por un lado y también lo trabajás como ejecutivo en el mercado. Muchas gracias de nuevo. Simplemente cerrar y agradecerles a todos contándole dos cosas. Tenemos una próxima presentación en 2 semanas en este espacio que dimos por llamar After Office con Martín Ciarrillo. Martín es amigote de Pablo también, le estoy contando acá, Pablo, que a continuación viene un amigote de él. Martín es CTO y director de Customer Success en Microsoft y es mentor en nuestra maestría, ayudando a algunos de los proyectos de graduación a llegar a buen puerto. El 30 de marzo a las 19 horas vamos a tener este espacio con Martín. Paula está compartiendo el link para la inscripción en el chat de Zoom y en el código QR pueden visitar la página de nuestra maestría dentro del sitio de la Universidad de San Andrés para ver más información, quiénes estamos atrás de este proyecto, qué materias tenemos, e inscribirse para una charla informativa que vamos a tener el martes de la semana que viene, también a las 19 horas, si quieren saber más sobre el programa. Hoy nos dedicamos a hablar sobre contenido. De nuevo, gracias a todos por su interés. Disculpen por las interrupciones. A veces estas cosas pasan, todos estamos acostumbrados. Mil gracias de nuevo, Pablo, por tu predisposición permanente. Por favor, mil disculpas por las interrupciones justamente. Y estuvimos años dando clases online. Creo que... Y nunca pasó, yo lo decía antes, pero sí, yo sé que no suena, perdón, no suena realista. Para ser verdad, me pasó solamente una vez, en una clase de maestría en otro lado, en 2 años de dar clases virtualmente, ¿está bien? Y ahí está Leo Noriega, que fue alumno mío en ese escenario. Está muy bien. Con nosotros no te pasó una vez sola. Pero bueno. Me pasó una vez sola. Eso primero. Segundo, inteligencia artificial está todo por hacer. Está todo por hacer. Realmente acá la invitación es, me parece que es un territorio hiper interesante. A mí me ha apasionado el tema porque es uno de los desafíos más interesantes que tenemos. Hay muchísimo para construir, las aplicaciones son enormes y creo que Argentina tiene un espacio ahí interesante de desarrollo, ¿no? Entonces también la invitación es a los que les guste este tema meterse más, aprender. Si alguien quiere recomendaciones de libros, tengo muchos, está bien. Y obviamente hay ideas propias y hay mucha controversia en estos temas de inteligencia artificial. Está lleno de controversias, ¿está bien? Y se están peleando Musk con Zuckerberg por este tema y no se ponen de acuerdo, imagínense, digamos, en nuestros niveles, ¿no? Entonces, la invitación es a pensar este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que hay mucho para hacer. Genial, fantástico. Bueno, te agradezco muchísimo de nuevo, Pablo. Gracias a todos, un gusto. Espero que hayan podido disfrutar de este espacio donde compartimos un poco más sobre los contenidos que trabajamos en la maestría. Gracias a todos.